Inicia El Peso de las Ideas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches y muy buenos días para mañana, que a las 6 de la mañana estaremos en la repetición. Estamos en 1070 Radio Noticias, en La Báscula, El Peso de las Ideas, nuestro segundo programa. Muy honrados con la presencia del doctor Jaime Tamayo, que nos acompañará los martes, dándole peso a la información, dándole peso a las ideas y, como lo decíamos, tratando de no hacer un noticiero más, sino escogiendo los 2 o 3 temas del día y tratando de darle tiempo a nuestros analistas, los mejores analistas de la ciudad, si no es que del país, sin duda alguna, y no, aquí no caben modestias, doctor, el espacio, el tiempo para que puedan desglosarnos y aportarnos este espacio de análisis tan importante y que hace tanta falta en los medios de comunicación. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en este segundo programa. Sergio, pues muchas gracias a ti por haberme invitado. El día de hoy hemos escogido tres temas que están en la agenda. El primero es este desplome, por eso arrancábamos con Jump de Van Halen, que la verdad, bueno, pues este brinco es un brinco hacia abajo, un brinco ya dramático. Analizaremos cómo está el asunto del precio del petróleo, lo que nos beneficia, lo que nos perjudica y demás. Un segundo tema que es muy importante, y tratando de darle voz a todas las opiniones o a todas las versiones que existen. Ayer tratábamos, digamos, el pensamiento único que se ha construido en torno al caso del atentado terrorista en París. Pareciera que todo el mundo está en torno a una versión, el fundamentalismo islámico, etcétera, etcétera, pero hay otras versiones y creo que es importante que las conozcamos, las queremos dar a conocer y veremos cuáles son esas otras versiones que se están manifestando en esto, o que se han manifestado en los últimos días, en las últimas horas. Y finalmente tocaremos en el último de los bloques la decisión del senador Armando Ríos Peter de no competir por la candidatura al gobierno del estado de Guerrero por el PRD. Es una decisión no menor, pone verdaderamente una pica de Flandes en lo que va a ser la elección de Guerrero, y bueno, lo analizaremos en el último bloque. Y bueno, pues arrancamos, si no hay otro tema. Doctor, ¿cómo ves el asunto de los precios del petróleo a la baja? ¿En qué nos benefician, en qué nos perjudican al ciudadano común, al ciudadano de a pie? Bueno, mira, habría que decir de entrada que los recursos del petróleo en México, hasta antes de la privatización que se pretende del petróleo con la reforma energética, ha significado desde un 50 hasta ahora alrededor del 30-35% del presupuesto nacional. Es decir, podríamos decir que las carreteras, las escuelas, etcétera, en la mitad, o ahora probablemente, digamos, desde hace algunos años para acá, la tercera parte se pagan con el petróleo. O sea, no es algo que es ajeno a nosotros. Claro. No es cierto que el petróleo, al no ser nuestro, es irrelevante, o que si es nuestro es irrelevante, porque el petróleo es el que financia prácticamente la educación, parte, los servicios públicos, exacto, la obra pública, las carreteras, ¿no? La policía, etcétera. Exacto. De manera pues que sí es muy importante. Ahora, también hay que señalar que la privatización del petróleo, con la apertura de la privatización, Pemex ya no va a aportar tampoco la cantidad de impuestos que aportaba. Es decir, Pemex estaba prácticamente también siendo exprimido. Ahora no será así, pero también eso va a reducir la capacidad de captación de recursos del Estado mexicano. Y esto lo trató de resolver el gobierno peñanietista por la vía de los impuestos en otras áreas, ¿no? Es decir, la famosa reforma fiscal. Hoy precisamente Peña Nieto está declarando que gracias a esta reforma fiscal, que todos sabemos que ha incidido sobre todo sobre las clases medias, porque al final no fue una reforma que grave de manera importante al gran capital. 25% del país sigue pagando el 70% de los impuestos. Así es, mientras que las grandes empresas, los grandes capitales a veces pagan un peso, ahí lo sabemos, ¿no? Bueno, resulta que estos si no se los exentan. ¿Verdad? Entonces, Peña Nieto dice que esa reforma es la que va a permitir que no se baje el presupuesto de gasto social, salud, etcétera. Es una mentira. Es una mentira porque por más que baje el petróleo, este año no nos va a afectar, porque hay un seguro que se trató de mantener oculto,
pero bueno, ahora por la obligación de poner en transparencia, no en México, sino en Estados Unidos, Claro. este tipo de seguros y este tipo de transacciones financieras, hizo público que tenemos un seguro que nos garantiza que el precio del petróleo, por más que caiga, permanecerá en $80 el barril, lo cual corresponde prácticamente a lo que se presupuestó en 82, ¿sí? De manera pues que en este año no nos va a afectar. Sí nos puede afectar ya a partir del siguiente año, ¿sí? Que se calcula que el petróleo, según cálculos de los organismos internacionales, pudiera recuperar hasta un 65-70 pesos, perdón, dólares por barril, lo cual ya pues será otra situación, pero en cualquier caso no es tan impactante como hubiera sido el que hubiera bajado a $38 el barril, o pudiera bajar hasta 30, que se prevé todavía en unas semanas más, de manera pues que no nos afecta, No ¿sí? nos afecta directamente. Claro, está afectando en términos generales a los países productores de petróleo. Es una estrategia, al parecer, no solamente económica, sino también política, en un acuerdo a Arabia Saudita, Estados Unidos, que es el gran productor ahora, Estados Unidos, de petróleo de fractura, que es un petróleo que se obtiene dañando totalmente la corteza de la tierra. Tratando de explicarle a los radioescuchas y televidentes, imaginémonos que en lugar de una bolsa de líquido, como es el petróleo en tierra o en agua, hay piedras que tienen adentro como vetas de petróleo y que a través de un proceso químico de fragmentación y de rompimiento se extraen esos pedazos de chapopote y después se trabajan. Eso lleva a que haya cierto daño ambiental probado, no estamos ahí de que puede llegar a haberlo o no, pero también entre que los países de la OPEP están produciendo más que Estados Unidos está fracturando prácticamente todo su territorio, entonces tenemos una sobreoferta que hace que baje el precio del petróleo en estas condiciones. Tocando también que México tiene uno de los yacimientos de petróleo de este tipo más grandes del mundo, que es Chicontepec. Así es. Esto, sin embargo, bueno, parece ser que ya ha provocado grandes reacciones. En los propios Estados Unidos hay varias ciudades que ya han prohibido la fractura, y parece ser que en un estado ya también se aprobó la prohibición. Hay estados que están siendo muy dañados, como es el caso de Alaska. Despedazado. Prácticamente despedazado. Y bueno. Literalmente despedazado, porque se fractura el piso, el suelo, el subsuelo, los mantos freáticos, todo se daña. Además se utiliza muchísima agua para poder hacer esta fractura, total que es un costo ecológico enorme, ¿no? En el medio ambiente enorme. De manera pues que esto es lo que ha provocado esta baja, como digo, también planeada de alguna manera para afectar a dos países especialmente con los que el conflicto cada vez de la potencia hegemónica de Estados Unidos es mayor, y precisamente porque se niega a perder esta hegemonía, y estaríamos hablando de Venezuela y especialmente de Rusia, ¿no? Exactamente. Venezuela y los aliados. Venezuela y los aliados, todo lo que es el ALBA, ¿no? Todo lo que es el ALBA. Brasil, Argentina, Cuba, todo este proceso que se ha enfrentado abiertamente empieza a tener, porque bueno, pues el petróleo ya no está al precio que podían financiar todos los proyectos sociales que estaban haciendo, fueron, ¿no? proyectos que le pusieron un alto al modelo que quiso echar a andar precisamente Bush, del tratado del ALCA, el Tratado para América o las Américas, y precisamente con el ALBA. Y bueno, Rusia, que ha venido poniendo en cuestión precisamente este modelo hegemónico de una sola potencia, con las diversas alianzas que ha creado y la posibilidad, digamos, de crear un mundo multipolar, no unipolar. Claro. Entonces, este es el sentido más mayor importante. Ejemplo ahora en Ucrania, ¿no? Así es. O sea, la intromisión o el meterse Rusia a este proyecto de Ucrania, ahí fue donde confronta. Sí, aunque yo te lo diría al revés, ¿no? Ucrania tenía tenía un acuerdo con Rusia. Ucrania había cancelado incluso su acuerdo con la Unión Europea, y entonces viene un golpe de Estado. Estados Unidos financia y lo declara. Está una grabación donde declararon cuánto, 5,000 millones de dólares les costó el golpe de Estado, el financiamiento de grupos nazis, etcétera, junto con la Unión Europea, que intervino directamente para apoderarse, digamos, de este espacio que era el último que les faltaba para tratar de rodear militarmente a Rusia, estableciendo bases militares de la OTAN, incluso probablemente nucleares, en Crimea. Esto hizo que el golpe de Estado promovió que los crimeanos, que son propiamente rusos, exigieran su reintegración a Rusia, su adhesión a Rusia. Por eso no es, luego se dice que fue
que fue una anexión, no es una anexión, es una adhesión. El 90% de los crimeos Son votaron rusoparlantes. votaron por adherirse, regresar a Rusia. Doctor, nos que quedan menos de un minuto ok. para este tema. Pero entonces digamos que México no va a tener afectación ¿precio de la importante. gasolina? Y al contrario, exactamente, el precio de la gasolina debiera haber bajado, de hecho, esta vez, y debe bajar porque el costo para este petróleo ya procesado que México adquiere en Estados Unidos va a ser mucho menor. Entonces, de hecho, hoy la gasolina en Estados Unidos cuesta menos que en México, ¿sí? Entonces, entre el seguro que ya tenemos y la baja de la importación de gasolina, es fácil asegurar que no va a haber otro gasolinazo Así en el es. año. La báscula, el peso de las ideas. Pues así es, como dicen los Stones, parece que los Estados Unidos no tienen satisfacción, no se llenan de ninguna manera. Y bueno, en este segundo y nuestro tercer bloque vamos a hablar de estas otras versiones, doctor, estas otras versiones que surgen, que no son pues versiones surgidas del sospechosismo. Hay toda una historia, toda una serie de antecedentes de inteligencia, de contrainteligencia, de espionaje, que han llevado a desestabilizar países, continentes, movimientos después de la Segunda Guerra, y que bueno, pues hoy surgen otra vez en el caso de del acto terrorista en Francia. ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, mira, primero un antecedente de todo esto, independientemente de cuál sea la versión. El antecedente es que estos grupos, Al-Qaeda en su momento, ahora el Estado Islámico, son creaciones de los Estados Unidos. Exacto. Y de la OTAN. Al-Qaeda fue un instrumento creado por la CIA en su momento para derrocar un gobierno revolucionario en Afganistán. La CIA prácticamente trató de derrocarlo con recursos, dinero, armas e incluso militares, lo que provocó que el gobierno revolucionario llamara en apoyo a los soviéticos, que mandaron tropas. Es decir, pero no fueron los soviéticos que invadieron Afganistán, sino fue Estados Unidos que trató de derrocar ese gobierno, y el gobierno pidió la intervención de las tropas soviéticas. Contrario a la versión de Hollywood. La versión que se da siempre es que los soviéticos invadieron la Unión Soviética. Bueno, ahí surge precisamente Al-Qaeda, ¿sí? Bin Laden no es un personaje vinculado directamente a los Estados Unidos. La familia Bin Laden sigue siendo socio de grandes petroleros norteamericanos, especialmente a la familia Bush. En el fracking. ¿Sí? Y probablemente hoy están muy implicados en el fracking, ¿sí? Claro. Pero precisamente la familia Bush y la familia Bin Laden fueron socios en el petróleo. Incluso después del 11 de septiembre fueron sacados en avión presidencial los miembros de esta familia. De manera pues que después se ha venido sosteniendo, y en eso ha trabajado mucho un francés que nunca pudo ser desmentido, Thierry Messen, de que el 11 de septiembre fue una falsa bandera, es decir, fue una inmolación, digámoslo así, en lo que obviamente utilizan Al Qaeda, y claro que los operadores de esto pues no saben que son utilizados, pero hay muchas causas, digamos, para pensarlo así, muchos factores que podemos pensar que lo causaron, como el hecho de que 2 días después salió los resultados de la Universidad de California en Los Ángeles sobre la revisión de las actas de la votación en Florida, que demostraban que más allá de la resolución de la Corte, efectivamente Bush había perdido las elecciones, que el ganador había sido Al Gore, y esto hubiera implicado que se hubiera simbrado el sistema político norteamericano en la caída de Bush. Cuando salió la nota pasó desapercibida porque 2 días antes había sido el 11 de septiembre. El mismo Al Gore llamó a la unidad alrededor del presidente, y que bueno, ya no iba a pelear la silla presidencial. Bueno, esto tiene que ver con toda una serie de historias que las podemos ver desde el siglo XIX, cuando a final del siglo XIX Estados Unidos vuela un barco norteamericano para declarar la guerra a España, acusándola de ser la causante del ABER, precisamente para apoderarse de Puerto Rico, de Cuba, de Filipinas, ¿sí? La guerra contra España. En el caso de Vietnam, ya en el siglo XX, un supuesto incidente en Tonquín, en el Golfo de Tonquín, donde supuestamente naves, barcos de guerra norvietnamitas
atacan a un buque norteamericano. Eso después el propio secretario de la defensa de esa época, McCartney, después ya en Cuba, en un evento posterior sobre la paz, reconoce que fue una falsa bandera, es decir, Vamos fue una a explicar, provocación norteamericana. exacto, ¿qué es esto de la falsa Esta bandera? falsa bandera es crear la imagen de mártir en este caso de los Estados Unidos, una causa provocada por ellos mismos para después con eso generar una guerra, una intervención. Es decir, yo apedreo la casa y le echo la culpa a alguien más. Así a la es, casa de así alguien es. y le echo la culpa a alguien más. Ese alguien más se pelea con el de la casa Sí. y eso me termina beneficiando a mí. O en este caso, yo mismo sacrifico a ciudadanos A mis míos, ciudadanos, ¿no? ok. ¿Qué es lo que ha hecho en varias ocasiones Estados Unidos? Bueno, hoy, más allá de lo que significó el surgimiento de estas organizaciones, y que decía la OTAN y los Estados Unidos se encargaron de promover grupos fundamentalistas para ir tumbando gobiernos como un gobierno laico como el de Afganistán, donde las mujeres usaban minifalda y andaban sin el velo, etcétera, y después tenemos esta situación tan terrible donde estamos reconociendo el Nobel de la Paz a una niña pakistaní que precisamente ha sido víctima de esta represión que viven las mujeres y que se convierte en símbolo de lo que los Estados Unidos promovieron, ¿sí? Ujú. Entonces, hoy salen a la calle a protestar una gran cantidad pues, se habla de 3, de 4 millones de gentes por los ataques fundamentalistas que efectivamente se dan en muchas partes, no solo en Francia, contra cualquier forma de pensamiento que sea diferente y que especialmente se ha ensañado con los derechos de las mujeres, por ejemplo, ¿no? Precisamente grupos que se vinculan supuestamente en este caso con Al Qaeda y con el Estado Islámico, que por cierto entre sí estaban en un gran conflicto militar en Siria, creaciones ambos decíamos en su momento Al Qaeda de los Estados Unidos y después de la OTAN, el caso del Estado Islámico. Todavía hace unos días en Jordania fueron entrenados 2000 milicianos que se acaban de incorporar al Estado Islámico, que fueron entrenados precisamente por la CIA, ¿sí? Ujú. Bueno, hoy hay muchos indicios. Tiermisian ha señalado desde un principio que el problema no es que eran fundamentalistas los que lo atacaron, sino quiénes están detrás de ellos. Y él ya hablaba precisamente de la posibilidad de que estuvieran detrás, y da una serie de elementos, que estuvieran detrás precisamente los Estados Unidos. Después, lo más interesante es que un subsecretario de Tesoro de los Estados Unidos, Paul Craig, ha afirmado que precisamente se trata de una falsa bandera de su propio país, Ujú. ¿sí? Y en él señala precisamente que el objetivo, entre otras cosas, es obligar a Francia y a Europa a replegarse hacia las posiciones atlantistas, es decir, de la OTAN y de Estados Unidos en particular en el conflicto con los rusos. Ujú. ¿Por qué? Porque Francia estaba siendo afectada, es de los países que más están siendo afectados por las famosas sanciones contra Rusia, que en el caso francés implican la suspensión de la venta de unos portaaviones, de portaaviones que ya estaban ordenados y que están ya terminados, en los Mistral, y esto le afecta económicamente mucho, y estuvieron a punto de entregarlos, tuvo presiones muy fuertes y se retuvieron, pero LAN ni siquiera ha dicho que no se van a entregar, sino que hay que esperar condiciones más favorables. Entonces, esto va a llevar, lo que busca es llevar, digamos, a Francia a sumarse, digamos, más estrechamente a las posiciones norteamericanas y, bueno, fortalece precisamente la visión, digamos, más cerrada y más de ultraderecha que se está viviendo en Europa. De manera pues que todo apunta a que los resultados son contrarios a lo que pareciera buscar los que hacen este tipo de acciones, ¿no? Es decir, si se trata de provocar una reacción de terror para que ya nadie se atreva a ofender el Islam, pues lo que se provoca es lo contrario, Sí. ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está detrás? Es decir, obviamente esto fue planeado según Tiermisian, pero lo que enseña ahora ya también el subsecretario de el Tesoro lo ha dicho, y además se dio ya a conocer también un documento, es decir, una publicación en Estados Unidos que muy vinculada, por cierto, a información interna del Pentágono, donde se señalan vínculos
de estos personajes con el servicio secreto francés, que ha estado muy metido en Siria. Y siempre se estuvo diciendo que ellos fueron entrenados en Yemen. ¿Sí? Vamos a seguir abordando, tenemos otro bloque exactamente para este tema. ¿Sí? Vámonos a un corte, por favor. Baby, I think you're so lonely. You're so lonely, I'll make it die. La báscula, el peso de las ideas. Regresamos a la báscula, el peso de las ideas, escuchando a The Kinks. Doctor, dos temas que dejamos en el tintero. El primero, este asunto, para ver si lo logro entender y sintetizar, esta falsa bandera que se está empezando a analizar, o la posibilidad de una falsa bandera, implica que como Francia seguía sin romper sus vínculos comerciales, de negocio, etcétera, con Rusia, que es hoy alguien que está enfrente de Estados Unidos. Los servicios secretos americanos construyen esto, capacitan gente para obligar a que Francia se aleje de estos adversarios de Estados Unidos y se repliegue hacia sus aliados históricos, en este caso Estados Unidos. Sí, esa es una posibilidad. La cuestión es que no solamente están implicados probablemente los Estados Unidos, según lo dice el propio Craig, sino servicios secretos de Francia, y aquí tendría que ver probablemente también con el interés francés que ha estado constantemente en el tema, pues, que es la de Siria. Francia tiene mucho más interés incluso que Estados Unidos en tumbar a Assad. Acuérdense que cuando Obama ya se echó para atrás en este asunto, que vio prácticamente la imposibilidad de derrocar a Assad con una intervención militar, y acordó pues lo de la entrega por parte de Assad de las armas químicas y la suspensión de la amenaza de la intervención. Todavía Hollande insistió en esto, ¿sí? Es una zona en la que siempre han tenido mucho interés los franceses, y resulta que buena parte de los yihadistas, porque los que están tratando de tumbar a Assad no son los sirios, sino yihadistas que provienen de otras partes del mundo, una buena parte son franceses, una parte muy alta, probablemente de 3.000 hasta probablemente 16.000, y resulta que decíamos un diario norteamericano ya ha señalado los vínculos de los que participaron en el atentado con los servicios secretos franceses, pero pues todavía habría que señalar algo más en este sentido. Resulta que tradicionalmente se ha utilizado estos grupos precisamente para tumbar gobiernos. Lo vimos en el caso de Libia, el país que tenía el más alto desarrollo humano en toda África, y que hoy está convertido ahora sí no es ni siquiera un estado fallido, en un territorio habitado por tribus, donde cada tribu controla pedazos del petróleo y vende a los precios que se les ocurre, y sometidos en buena parte a Estados Unidos. A los tiempos previos a Lawrence de Arabia, ¿no? Así es. Entonces Francia se quedó prácticamente sin lo que hubiera aspirado, y fue la que más intervino. Entonces ahora están tratando quizás de retomar el control a través, particularmente en Siria, y precisamente en Libia. Quienes hicieron el trabajo, digamos, inicial, pues fue la gente de Al Qaeda, a través de los comandos islámicos de liberación siria, perdón, de liberación de Libia, que eran la filial de Al Qaeda. Y aquí hay que señalar que Al Qaeda, siempre se ha señalado la muerte de Bin Laden, pero curiosamente Bin Laden muere, es ejecutado supuestamente por marines norteamericanos, cuando se requiere ya que apareciera claramente el papel que estaba jugando Al Qaeda en Libia, ¿sí? Porque y aliados con la OTAN. Entonces desaparecen a Bin Laden, nunca vio nadie el cadáver, no sabemos realmente si lo mataron o no, pero entonces empiezan a separar dentro de Al Qaeda a un grupo que actuaba en Irak y que penetra en Siria. No son sirios, son iraquíes, precisamente de Al Qaeda, y que empiezan a combatir contra Assad con mucho financiamiento europeo y norteamericano, que es el llamado Estado Islámico
en Siria y el Levante, que ahora se ISIS. conoce como Estado Islámico nada más, pero en realidad es Emirato Islámico, pero bueno, la prensa en México, en español la ha manejado realmente como Estado Islámico. Y este Emirato Islámico, que ya además declaró el califato, pues resulta que ha tenido vínculos muy fuertes con los Estados Unidos y pareciera que está justificando una intervención militar. Como ya no se puede intervenir contra Assad, Ujú. entonces ahora intervienen contra el Estado Islámico y la misma Francia estaría interesada, digamos, en intervenir en Siria y por lo menos apoderarse de regiones. Tratando de Entonces, repetir de alguna forma el modelo de lo que pasó el 11 de lo que septiembre. pasó, así Se es, bombardea aquí, pero invado Afganistán. gano Afganistán y luego invado Irak, que nada tenía que ver, absolutamente Se nada que demostró ver, después que pero nada. efectivamente De alguna era forma pareciera que se pudiera se intentar puede, repetir el modelo, ¿no? exactamente, eso es, ¿no? Y entonces, bueno, hay una excusa, en este caso, pues se está atacando la libertad de expresión, se está atacando el corazón, digamos, del sentido liberal europeo y occidental, etcétera. Y se está Y fortaleciendo Hollande, que estaba ya con estaba por los suelos, ¿no? 20% de aprobación, Sí, sin sus propios aliados socialistas de su lado, claro. Gobernando realmente en Lo- condiciones muy complicadas. Sí, De repente se ve un presidente muy, fuerte, muy pareciera lo que fuerte. pasó con Bush, ¿no? Si Sí. Bush se vuelve un presidente importante cuando ya estaba desprestigiado tremendamente y estaba a punto de quedar en evidencia el fraude, y el 11 de septiembre lo reposiciona. Entonces, lo de Hollande parece también en ese sentido, además un estrecho aliado norteamericano. Con imágenes con Ángela de un lado, sí, con Juncker del sí, otro, el mundo atrás de él. así es. No es un tema, pues por lo menos deja lugar a dudas, ¿no? Así es. No, y tenemos pues a estos personajes que hablan de la libertad de expresión y que bueno, Estados Unidos bombardeó universidades, bombardeó televisoras, asesinó, porque fueron viles asesinatos, por ejemplo, de periodistas en Irak. Ujú. Hay que recordar, entre otros casos, a Anguita, el hijo de Julio Anguita, el que había sido candidato a la presidencia en ese momento, a la presidencia de España, y que estaba trabajando para la televisión española en un hotel, y directamente se le apunta y se le dispara por las tropas norteamericanas. Es decir, Con un tanque, no sí, con sí, sí, un- claro. no con un francotirador, Sí, no, con un así tanque. así es. O sea, Entonces, bueno, pues no se hicieron estas grandes manifestaciones porque se hubiera violado la libertad de expresión, la libertad de prensa, etcétera. Entonces, sí hay un factor político detrás de esto muy claro y vemos, bueno, cómo están fortaleciendo precisamente la imagen de Hollande y la alianza Estados Unidos, la alianza atlántica, ¿no? la alianza, la histórica Así es, alianza atlántica. ¿no? así es, se está recuperando en ese sentido, ¿no? Ahora, digamos, muy rápido, doctor, esta, esta alianza o este momento, es imposible no atarlo cuando vemos con Libia, como vemos con todo esto, está con un euro a la baja, con un dólar fuerte, no está tratando Obama de salir, digamos, fortalecido como el líder del mundo libre. Sí, porque además había quedado muy debilitado, incluso hay que recordar que van 2 años Ujú. en la que es colocado como la segunda figura más importante o más poderosa del mundo, abajo precisamente de Putin, ¿sí? Sí. Entonces, bueno, obviamente todo esto sí, más influyente, Sí, bueno, sí. esa es la palabra que utilizan estos. Entonces, efectivamente, Obama estaba ya en una situación también muy abajo y obviamente pues en su proyecto pues seguramente está tratando de reposicionarse, de trascender un porque ya no factor tiene nada interno. que hacer electoralmente, entonces Más que lograr lo que ganar busca, la elección. bueno, sí, ya como con su partido, pero ya Entregar, no él, exactamente. aunque la candidato de su partido en este momento sigue posicionada como la más fuerte, ¿no? En este Ujú. caso Hillary Sí, Clinton. estaría cumpliendo la promesa pues, de que- abandonar Afganistán, de Sí. abandonar Irak y Restablecer relaciones y con res- Cuba restablecer y posicionar a exactamente. Estados Unidos nuevamente como la potencia hegemónica. Exactamente. Sí. En cuestiones internacionales se hacen movimientos a un año. O sea, se toma una decisión que va a tener efectos en un trascendencia año o en después dos. o a veces Entonces, más, sí. algo como lo que está pasando en Cuba, pues no se puede disociar de todos estos movimientos y de todas estos puntos. Creo que llama mucho la atención cómo la Alianza Atlántica, tal como lo acabas de decir, se juntó como no se había juntado en Sí, así muchísimo es. tiempo a partir de este momento. Inclusive no hubo este apoyo de Europa hacia Estados Unidos tan fuerte cuando pasó al revés. Claro. Entonces, pareciera que hay muchos intereses y que bueno, pues los intereses son los que están marcando. Por último, ¿por qué
seguiría, supuestamente o durante, cuando se cayó el muro de Berlín, supuestamente se habían desmantelado la CIA, los grupos Bueno, de espionaje y se dedicaban ahora a espionaje comercial. ¿Por qué regresarlos? mira, ahí hubo también una gran mentira, un gran engaño de parte de los Estados Unidos. Gorbachev se la ha pasado denunciando eso. Lo que pasa es que ya Gorbachev estaba ya no es, fuera de moda. sí, ya no es escuchado. Fue a denunciarlo, incluso a reclamarle a la Merkel. Había el compromiso de que él iba a tirar el muro, a facilitar incluso la unificación de Alemania, etcétera. Y el compromiso era una Alemania neutral, primero. Segundo, la OTAN, él cancelaba el Pacto de Varsovia, la OTAN debería también de replantearse su existencia y por ningún motivo se iba a expandir sobre los territorios de influencia soviética, es decir, lo que eran los países del este de Europa, mucho menos sobre países que provenían de la propia Unión Soviética, como es el caso de los países bálticos y el caso de Ucrania. Bueno, resulta que la OTAN a los pocos años, lo primero que hacen después de esto es destruir Yugoslavia, bombardear Belgrado, precisamente ahí asesinan gran cantidad de periodistas, destruyen radiodifusoras, periódicos, etcétera, universidades, lo harán después también en Libia, lo harán también en Irak, pero después vienen la integración de los países bálticos y ahora se van después sobre Georgia y Ucrania y buscan incorporarlos, ¿no? Es decir, cercar totalmente a Rusia y traicionan pues el compromiso que había al respecto. Porque en el fondo, entonces, detrás de todo esto, lo que se buscaba, el espionaje nunca ¿El dejó espionaje está vivo? estar. Así es. Vamos a volver a ver a Hollywood con películas de espías, James Claro. Bond vuelve a ser Claro. el gran héroe de las películas, ya no vamos a ver películas de guerra, vamos a ver otra vez películas de espionaje. Claro, ¿no? porque lo que Estados Unidos teme es que deje de ser la potencia hegemónica. El mundo unipolar que había surgido con la caída del socialismo empieza a ponerse en duda, empiezan a surgir nuestras opciones y Estados Unidos, como todos los imperios, cuando empiezan a tambalearse, empiezan a manotear para todos lados, y en este caso es lo que está pasando. Como cualquier ¿no? animal herido. Así es. Doctor, dejamos este tema, vamos a un corte y regresamos un momento. La báscula, el peso de las ideas. Life had just begun, and I thought I'd thrown it all away. Pues con Queen regresamos, doctor, decíamos Belgrado, Yugoslavia, y bueno, pues yo no sé qué está más balcanizado, si como quedó Yugoslavia o como está Guerrero. Sí, Entonces, ¿verdad? vamos a tomar un tema local, bueno, nacional. Ayer el senador Armando Ríos Peter da una rueda de prensa donde anuncia que no obstante que es el candidato mejor posicionado, el más conocido, que no se le conocen escándalos visibles, etcétera, dice, no voy a ser candidato del PRD, que es quien gobierna en Guerrero, a la elección de gobernador, elección que está siendo muy complicada porque el proceso electoral se está viendo ya afectado. Lorenzo Córdoba lo manifestaba hoy diciendo, ya tenemos calendarios extraordinarios en la insaculación de los funcionarios de casilla, en la capacitación, el proceso en general está siendo afectado, ¿no? Y Armando Rospiter le pone una banderilla al toro de Guerrero, porque sobre todo al PRD le dice, no voy porque me quieren obligar a hacer pactos con la delincuencia. Palabras más, palabras menos. Sí, así es. ¿Cómo ves el tema? Bueno, mira, yo te diría de entrada que en el caso de Guerrero, que es muy complicado, hay una serie de cuestiones que no es solo el asunto de Ayotzinapa, pero definitivamente pues este es un asunto que ya nos afecta a nivel nacional, pero que ahí tiene, digamos, toda su raíz y que en el que claramente el problema va mucho más allá del PRD y del Estado. Es decir, ahora han salido una serie de cuestiones que cada vez más apuntan a la presencia, por lo menos se había señalado ya de protección del parte del Ejército, de la Policía Federal a los policías municipales que actuaron en esto. Ahora ya también se están señalando la posibilidad de que el Ejército estuvo implicado en la incineración, etcétera, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, está el asunto al que te refieres,
de la supuesta exigencia de Jesús Ortega, o sugerencia, porque ahora ya él lo plantea en Sugerencia términos de que elegante. sugerencia, Amable de sugerencia. que pactara con Ángel Aguirre, a Ríos Peter. Ríos Peter. Pero yo te diría lo siguiente, no dudo de que fue así. No dudo que fue así porque Jesús Ortega representa precisamente es de alguna manera la cabeza de los llamados chuchos, Ujú. que es un grupo que se apoderó ya finalmente del PRD y que se quedó ya prácticamente solo con el PRD, que viene del PST, un grupo, digamos, un partido que fue muy oportunista, que estaba al servicio del sistema y que luego al final se sumó con Cárdenas, pero luego después incluso se le volteó a Cárdenas. Sí. Y ellos se declararon los cardenistas republicanos contra los cardenistas monárquicos, ese era su discurso, para entenderse con Salinas. Y se entendieron con Salinas, ¿no? Una parte de este partido entró al PRD, no era significativa, venía por medio del PMS, es como entrar básicamente, aunque otros vinieron directamente del PST, y ya entonces se llamaba Partido del Frente Cardenista, y es el grupo que controla hoy el PRD, que siempre ha buscado entendimientos. Ellos son los que impulsaron la figura de Ángel Aguirre. Ángel Aguirre no tiene ninguna trascendencia en la historia de la izquierda, al contrario, estuvo vinculado incluso uno de los ¿A la gobernadores represión? más nefastos, exactamente, a ¿cómo se llama? Figueroa. Figueroa, hijo, el padre igual, otro represor, Ni a pero cuál el hijo es irle, el ¿no? que participó en, Claro, Aguas Blancas. en los asesinatos de Aguas Blancas, y Ángel Aguirre era su secretario de gobierno y después fue gobernador interino, ¿sí? Y él entra al PRD hasta el 11 más o menos, que es cuando es candidato por el grupo precisamente de los chuchos, que son los que Un también apoyo de Ebrard, impulsan, ¿no? Un apoyo muy a- fuerte de Marcelo. así, bueno, sí, también, de Ebrard también, que estaba aliado en ese Aliado momento con con los ellos, chuchos. pero son ellos los que, digamos, lo cobijan, y parece que Abarca también viene por esa vía, ¿no? Sí. Es decir, son priistas que no pudieron alcanzar la candidatura del PRI y que utilizan al PRD, y que el PRD se presta por la vía de estos personajes. El propio Ríos Peter pertenecía a este grupo, con el cual después se ha alejado o ha roto. Efectivamente tiene una trayectoria al parecer limpia. No dudo pues que haya habido ese comentario. Yo agregaría otra cuestión. Creo que él hizo también sus cuentas, sus cálculos. Efectivamente es el más posicionado, pero habrá que ver si en Guerrero va a haber elecciones. Ese es el tema. Entonces él tiene un prestigio, tiene una imagen, lo ha dicho. Lo que se trata es de dejarle ver a la gente que no todos los políticos somos corruptos, no todos los políticos estamos dispuestos a llegar a acuerdos sucios, etcétera, y esta renuncia la hago en esos términos, porque luego se ha hablado de la posibilidad incluso de que pudiera ir por el PRI, es el más posicionado, tiene relaciones con priistas, pero él... ¿Por el PRI o por una no, por alianza otra, sí, para rescatar pero Guerrero? creo y que esos no rollos? sería así, lo acaba de decir, él no iría por ningún otro partido, espero que en ese sentido cumpla, pero sobre todo él fortalecería una imagen que después le permitiría ya volver en mejores condiciones, cuando lo más probable es que termine Guerrero sin elecciones, ¿no? Ujú. El propio, tú lo señalabas como ahorita Lorenzo Córdoba estaba junto con varios consejeros más, estaban en Guerrero, reunidos con el Consejo Estatal, Estatal. precisamente viendo cómo se está complicando la situación para la elección federal, ya no digamos Ya cuándo no va a ser la digamos la elección local. estatal, ¿no? ¿Cómo verías si se suspende cualquiera, la local o la federal? Sería un impacto fuerte para el proceso de madurez democrática que traemos, Sí, ¿no? por supuesto, quedaría en evidencia Todo el país la tendría, debilidad los democrática de este país. transitócratas se Así tendrían es. que comer sus palabras de que ya estaba transición hecha y demás, ¿no? Sí, no, esto pondría en evidencia, pues, más claro que el Estado fallido al que se niegan a reconocer. Ujú. Yo he dicho muchas veces que incluso no solamente hay un Estado fallido, hay una dualidad de poderes. Hay espacios que controla el crimen organizado y que han establecido sus formas de gobierno prácticamente, tienen desde ejércitos de tipo privado, tienen Sí, sus guardias impuestos, blancas. etcétera. Entonces Sí, sí, tenemos sí. una situación que realmente el país está muy deteriorado. Realmente. Y esto vendría a confirmar precisamente eso, ¿no? Esa situación. Entonces tendría que haber un gobernador provisional nombrado por el Congreso, etcétera, por la imposibilidad de, quizás tendría que intervenir incluso el Congreso Federal, una desaparición de poderes, declaración de desaparición de poderes, perdón, Ujú. y nombrar un gobernador en ese sentido para mientras se puede reponer las condiciones para hacer una elección. Ahora el impacto para el resto de los estados y para la democracia en sí sería muy fuerte. Sí, definitivamente, esto dejaría
como digo, al país y en general, y además hay que agregar algo más. Esto no es solamente en Guerrero. En Guerrero es muy probable que no haya elecciones, yo sí lo creo. Pero obviamente hay ya un llamamiento cada vez mayor a la abstención activa, es decir, el boicot a las elecciones. Hace un par de días lo dijeron Sicilia y el padre Solain Inde, pero también se han sumado ya grupos del magisterio en Chiapas, en Oaxaca, y en varias partes del país empiezan a sumarse voces que plantean precisamente una especie de movimiento parecido al de los indignados, ¿no? Es decir, no nos representan, todos los políticos son corruptos, todos los partidos son corruptos, y bueno, ahorita podemos decir que los tres grandes partidos están en el mayor de los desprestigios, de manera pues que es una elección intermedia y sería un mensaje importante para la clase política, y bueno, para que pudieran surgir otras opciones, ¿no? Creo que Morena en este momento tampoco se presenta como una opción viable. Sí, el para los desprestigio ojos pegó de a todos, así ¿no? es. Sí, fue un efecto exacto. dominó que les pegó a todos. Entonces creo que de cualquier manera sí va a haber un proceso de rechazo a las elecciones a nivel nacional que se va a conjuntar con el caso Guerrero, y bueno, pues eso va a tener que hacernos replantear la democracia que tenemos y el sistema político que tenemos, ¿no? Desgraciadamente se nos va, pero a ver, en un minuto, doctor. Sí, efectivamente aumenta este abstencionismo activo y la gente sale a anular su voto, ¿sí? O no va, o como quieras. Segundo, tenemos estos partidos, ¿no termina siendo beneficiado el sistema con la nulidad? No, al contrario, yo creo que... ¿No tendría que haber 30%? ¿Cuánto sería un porcentaje como para que sea impactante para el sistema? Sí, bueno, evidentemente si fuera como el voto nulista del 2009, 3%. no es relevante. No es relevante. No es relevante. No, tendríamos que hablar, que tendríamos que pensar en un 15, un 20, es decir, el equivalente a un gran partido, ¿no? Sí. Donde no como fue en el voto nulista, que equivalía a alguno de los partidos de la pedacera, es irrelevante, ¿no? Pero cuando en ese momento pues no hubo una respuesta, No había y todas no estas había esas condiciones. condiciones. Yo creo que hoy pudiera alcanzarse, aparte de la abstención del no ir a votar, el voto anulado, si el voto anulado alcanzara un 15%, sería muy importante, porque estaría compitiendo con los grandes partidos. No, sacaría más que, más que por ejemplo el PRD. Sí, pues no, por supuesto, y estaría, digamos, en ese sentido ya siendo una tercera. ¿Tú lo ves fuerza viable? electoral. Para Yo lo veo terminar, viable, yo lo ¿ves veo viable. 15%. Sí. Wow. Sí, lo veo viable. Si esto se cobra impulso nacionalmente, lo veo viable, ¿no? Pues a partir La cuestión es Guerrero, esa parte. Sí. Guerrero no va a haber votación. no va a haber Es votación. decir, y hay que sumarle ese voto al voto de abstencionista. Es decir, el estado más rural, es el estado más pobre, conseguir funcionarios de casilla va a ser muy difícil. Y aparte le pones todo el miedo que hay, se complica mucho. sí, va a ser muy difícil. Doctor, te agradezco muchísimo, la verdad. Terminamos el día de hoy la báscula, el peso de las ideas. Y bueno, pues vámonos con De Ramones para terminar. Y bueno, que pasen muy buenas noches y muy buenos días para los que escuchan la retransmisión mañana a 6 de la mañana. Gracias. Let's go. Ay, oh. Let's go. Ay, oh. Let's go. The foaming in the straight line. La báscula, el peso de las ideas.